Maestrandas, tengan ustedes en este día. Quiero darles la bienvenida pues a esta nuestra clase que, como ustedes saben, ha sufrido esa reprogramación que en este caso pues por unos asuntos personales pues tuve que posponer para el día de hoy. Es un verdadero gusto, como todas nuestras clases, pues para mí impartirles la clase sobre la semana número 4, que en este caso tiene un tema sumamente importante que tiene relación con la ley penal. Entonces, pues esta semana nos vamos a ver un tanto más seguido, si Dios nos lo permite, pues nuestra siguiente clase va a ser el día del próximo sábado, ya nuestra quinta semana, y prácticamente en vísperas de nuestro primer examen parcial. Recordarles que todo lo que ingresa en el examen parcial debe de ser evaluado todo lo que vimos en la clase. Esto quiere decir que su contenido de examen es lo que ustedes pueden observar, escuchar, analizar en las clases, en las presentaciones que ya he estado remitiendo. Para quienes no las tengan aún, pues recuerdo que las he enviado al grupo de WhatsApp correspondiente. Si ustedes tienen algún compañero que se las pueda reenviar, o bien, por favor, pedir que puedan ser agregados o agregadas a ese grupo. Espero que ya estén todos y todas agregadas en el mismo, pero cualquier cosa también estoy a sus órdenes. Es por cuanto entonces que voy a pedirles que tengan a la mano su código penal, por favor, su código procesal penal también, pero en específico el primero, el código penal, porque hoy vamos a hablar de la ley penal, que es sumamente importante. Al respecto, entonces, estimados maestrandos y maestrandas, entramos ya en el contexto de nuestra clase, que tiene un objetivo para el día de hoy, y es específicamente que ustedes, como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, puedan entender claramente y definir en qué consisten las normas penales en Guatemala. Es por ello, entonces, que la ley penal tiene un objeto y, sobre todo, tiene un origen, para entenderlo de esa manera. Y deviene la ley penal de esa facultad. Recordarán ustedes de lo que es el derecho penal y cómo se divide el derecho penal o cómo lo podemos definir como tal, pero deviene la ley penal de esa facultad de castigar que corresponde con exclusividad al Estado de Guatemala, en este caso, o a un Estado, que es lo que conocemos como ius puniendi. Se manifiesta para su aplicación a través de un conjunto de normas jurídicas penales, que es el ius penali, que tiene a regular la conducta humana en una sociedad jurídicamente organizada. Ese conjunto de normas penales que tienen un doble contenido, pues en primer lugar contiene la descripción de una conducta antijurídica, o sea, delictiva, y la descripción de las consecuencias penales que tienen no cumplir con esa conducta que está, en todo caso, prohibida. Y para lo cual, entonces, ambas, tanto en la descripción de la conducta como la descripción, en este caso, de la consecuencia que tiene, constituyen lo que denominamos la ley penal del Estado. Y decimos del Estado porque la ley penal es patrimonio únicamente, en este caso, que representa al patrimonio público representado, valga la redundancia, por el Estado. En este caso, la ley penal, el Estado la crea por medio de su procedimiento administrativo correspondiente, que obedece, recordarán ustedes, al organismo legislativo, quien es el encargado en nombre del Estado de crear las leyes penales. Entonces, en consecuencia, recordarán entonces ustedes que cuando definimos al derecho penal, lo definimos desde el punto de vista del ius puniendi y el ius poenali, que el primero es la facultad de castigar que tiene un Estado y el segundo por medio de las normas jurídico-penales. En este caso, entonces, la ley penal se conforma específicamente de esa facultad del Estado, creando una ley, creando leyes penales que tienen una doble función o contenido, que es la primera, describir la conducta que está prohibida, y la segunda, describir la sanción a esa conducta.
Pensemos en un ejemplo, el delito de homicidio. Quien diere muerte a otra persona será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años. Bueno, entonces, ¿cuál sería la descripción de esa conducta antijurídica? Es la prohibición de dar muerte. ¿Y cuál sería la descripción de la consecuencia penal? Sería la prisión que oscila entre 15 y 25 años. Entonces, es así como empezamos definiendo lo que en sí representa la ley penal. Voy a admitir a algunos compañeros de ustedes que todavía se están conectando por la vía no normal correspondiente. Pero bueno, continuemos. Entonces, la ley penal tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? La número 1 o inciso A, generalidad. ¿Por qué se habla que la ley penal es general o base a la generalidad? Porque está dirigida a todas las personas que habitan un país, en este caso Guatemala. Sus leyes van dirigidas hacia todos, no hacia a una persona en específico. Su característica es de ser general, pero porque están dirigidas a todas las personas. Obligatoriedad. ¿Por qué? En este caso, siendo una segunda característica, esta debe de ser observada por todos los habitantes que en el territorio de un estado se encuentran. Esto implica que todos la tienen que cumplir y para todos es la sanción que en todo caso conllevaría no cumplirlas. La tercera característica, que es la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley sin distinción alguna, con excepción, por supuesto, de dos características fundamentales, del antejuicio y la inmunidad. Pero ¿qué pasa en este caso? Que hay ciertas situaciones que no es que a una persona que goce del derecho de antejuicio no se le puede aplicar la ley penal, por supuesto que sí, pero previamente debe de devenir, en este caso, el procedimiento especial para quitarle la inmunidad con que cuenta una persona y solamente al no tener esa inmunidad, pues ya se va a poder aplicar esa ley como tal. O bien, tendrá que esperar el Estado a que la persona que goza de ese derecho de antejuicio, pues ya no lo ostente porque ya no se encuentra en el cargo ejerciendo como tal y por lo tanto entonces se le podrá aplicar la ley. De lo contrario, se aplica con igualdad de condiciones para todos y cada uno de los habitantes. Número 4, o inciso de exclusividad. Solo la ley penal puede crear delitos y establecer las penas y medidas de seguridad para los mismos, ¿verdad? Esto está establecido en su artículo 1 de su Código Penal. Aquí voy a pedirle la colaboración a alguno o alguna de ustedes, maestrandas o maestrandos, que puedan darle lectura, en este caso, a el artículo número 1 de su Código Penal, por favor. Alguien que nos pueda apoyar. Artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por los hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Correcto. Muchas gracias, maestrando, muy amable. Entonces, aquí tienen ustedes esa característica en su artículo 1 de su Código Penal. ¿Por qué? Porque solo mediante una ley de carácter penal se pueden crear delitos. No existe ninguna otra forma de crear delitos. O sea, el principio de legalidad implica que es el Estado el único que puede crear delitos y por medio de normas con característica penal. A manera que esa exclusividad que se reserva al Estado sirva también de garantía para las personas en cuanto a que solo mediante ese procedimiento se puedan crear delitos y establecer penas o sanciones. Entonces, en eso consiste la exclusividad como tal. Ahora bien,
está la característica siguiente, que es de permanencia y sobre todo inolidibilidad. La ley penal permanece en el tiempo y en el espacio hasta que otra ley la abrogue o la derogue. Y mientras ésta permanezca, debe de ser ineludible, o sea, no se puede evitar para todos que habitan el territorio nacional o dentro de un estado. Cuando hablamos de abrogar, estamos hablando de abolir totalmente una ley, abolirla como tal. Cuando hablamos de derogar, la abolición parcial de una ley, o sea, podemos también parcialmente abolir determinados pasajes de una ley. O sea, no necesitamos prácticamente abolirla en su totalidad, sino también se puede hacer parcialmente. Esos procedimientos los vamos a ir viendo en el transcurso de nuestras clases. Maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, maestro. Una preguntita con respecto a esta característica de permanencia ay, perdón, la palabra no la puedo ineludibilidad. Me surge la duda, por ejemplo, dice de que permanece en el tiempo, pero cuando hay reformas por ejemplo, al Código Penal, ahí estamos viendo que, por ejemplo, antes existía abusos deshonestos y ahora es otro el delito que hay en lugar de él. Entonces, ¿no entraría esta característica o cómo se tomaría eso? Correcto. Excelente su pregunta y le agradezco porque puedo explicarles esta parte y cómo permanece la ley en el tiempo. Bueno, la ley penal, como ya vimos, se puede abolir parcial o totalmente en el tiempo, pero los hechos realizados durante su vigencia, por ejemplo, cuando existía el delito de abusos deshonestos, como usted lo menciona adecuadamente, esos hechos que sucedieron en ese entonces, si una ley posterior deroga la anterior, pero las consecuencias de la ley posterior, o sea, la que va a funcionar a futuro, contiene, en este caso, circunstancias que no benefician a la persona que cometió el hecho durante la vigencia, se va a aplicar la ley penal en base a cómo se encontraba en el momento de la comisión del hecho. O sea, dicho en otras palabras, si el hecho se cometió durante la vigencia del delito de abusos deshonestos y resulta que el delito de abusos deshonestos, recuerdo, ay, no tengo tan presente la pena, pero era una sanción bastante inferior a lo que es actualmente agresión sexual. ¿Qué Creo que eran sucede? 2 años o 3. Sí, sí, creo que sí, por ahí más o menos. No estoy tan seguro porque ya tiene muchos años ese delito, pero en este caso, si los abusos deshonestos en su momento era catalogado un delito, que pensemos tenía una pena de 3 años, pero actualmente existe, ese delito ya no existe, y lo que surge ahora es la agresión sexual, que tiene una pena mucho mayor. Entonces, en este caso, para las personas que cometieron ese hecho, pueden acogerse a lo que la ley en su momento regulaba. Esto implica entonces que ellos pueden decir que esa ley, no obstante, ya está abolida parcialmente o se reformó en sus características, se le aplique lo que más le beneficie a la persona sindicada. Esto implicaría entonces que debe de ser conocido por el delito de abusos deshonestos, porque fue durante el tiempo de vigencia de la ley penal que se cometió ese hecho. Ahora bien, en este caso, lo contrario sí no podría ser. O sea que si el hecho se cometió ya cuando no era vigente la ley y pretender que se le aplique esa ley porque era anteriormente más beneficiosa, más benevolente, pero se toma como característica fundamental el tiempo del delito, el tiempo de la comisión del hecho, y por lo tanto entonces en este segundo supuesto si no se podría aplicar esa ley, sino se tendría que aplicar la que esté vigente al momento de su comisión.
No sé si pude explicarle en cuanto a su pregunta, maestranda, perdón. Sí, Lick, sí, porque así como dijo la compañera, ¿verdad? Entonces ahí se aplica el principio del indúo pro reo, ¿verdad? Y lo que se habla el pacto de San José sobre el tema de beneficio a los reos con el tema de las penas. Ahí sí se podría aplicar en forma retroactiva, porque fue cometido durante la vigencia de ese delito. Así es, exactamente. Ok, Exactamente, así es, se aplica ese principio porque es lo que más favorece al reo. Como consecuencia, entonces se va a aplicar porque en ese momento se cometió el hecho delictivo. Correcto, así es. Abrí ahorita los mensajes y sí, efectivamente, ese es el principio. Dice, flagrancia a un funcionario público no se le aplica la inmunidad cuando el delito es flagrante. Sí, aunque sea flagrante, debe de seguirse un procedimiento. Debe de seguirse el procedimiento que establece la ley en materia de antejuicio. Pero sí ya es un procedimiento diferente. En su momento vamos a analizar lo que es la ley de antejuicio, pero esto es conforme el transcurso de nuestras clases, estimados maestrandos. Maestrando Edwin Adiel, por favor, adelante. Sí, gracias, licenciado. Solo que si fuera lo contrario de lo que decía, por ejemplo, que el delito ahora tuviera menos pena, incluso el reo ya se estuviera ya cumpliendo una condena, se le podría aplicar esa nueva ley que le beneficia también, ¿verdad? Excelente, así es también, excelente. Si la pena en el futuro fuera inferior a la que él en su momento está cumpliendo en el ejemplo que usted puso, efectivamente él se puede acoger a la ley posterior porque le beneficia aún más, ¿verdad? Entonces, es así también como funciona el principio del indubio pro reo. Excelente, maestrando. Solo que ¿sería a ruego, licenciado, o es de oficio que lo hacen? No, eso tiene que solicitarse. Tiene que solicitarse porque recordémonos que aquí en el ejemplo que usted pone, él ya está cumpliendo una condena, ¿verdad? Entonces, si él ya está cumpliendo la condena, él tiene que solicitar al juzgado competente que efectivamente se lleve una revisión de su proceso a manera que él pueda acogerse a esa ley que más le beneficie, pero sí tiene que solicitarlo porque el juez de garantías pues no va a conocer de su caso en específico porque él ya se encuentra cumpliendo su condena. Sí podrán aplicarle algunos beneficios penitenciarios o estarle siguiendo prácticamente el cumplimiento de su pena, pero sin duda hay que solicitarlo definitivamente. Ahora aprovecho antes de que escuche el maestrando Edgar, antes que lo escuche, también podríase pasar en otro momento procesal. ¿A qué me refiero? Pensemos que se está juzgando todavía el hecho y en este caso, durante el juzgamiento, surge la reforma de la ley y esta ley le beneficia más, entonces ahí sí el juez que todavía lo está juzgando, no, él debe de hacer acopio a ese principio porque es una garantía. Ahí sí no se tendría que solicitar, el juez es el conocedor del derecho y por lo tanto no debiese solicitarlo, ¿verdad? Sin embargo, lógicamente, si alguien de nosotros es su abogado defensor, yo al menos, yo lo solicitaría como abogado defensor, porque no voy a esperar a que el juez se le pase esas circunstancias, se lo voy a solicitar como tal, pero sin duda el juez está obligado, ahí sí de oficio, entrar a conocer esa circunstancia muy particular, pero aquí se estaría juzgando aún a la persona. En el ejemplo que usted me puso es que él ya está cumpliendo la condena. ¿De acuerdo? Ok, gracias, mi amor. Correcto. Maestrando Edgar Joel Marroquín, por favor, adelante. Buenas tardes, maestro. Mire, a mí me queda muy claro el ejemplo que puso la licenciada y como usted lo explicó. Solo para aclarar, si usted me hiciera favor, quiere decir que cuando se cambia el delito, digamos, cuando hay una reforma, en este caso de que se hablaba de abusos deshonestos y ahora con el tema de agresión sexual, ahí la jurisprudencia, ahí termina, digamos, se empieza a crear jurisprudencia a partir del nuevo delito, digamos así. No se puede traer a cotación jurisprudencia pasada
porque es un delito nuevo, ¿es así? Bueno, en este caso, fuera un delito nuevo, definitivamente empieza a crear sus propios precedentes, ¿verdad? Sus propios antecedentes, precedentes, hasta llegar posiblemente a la jurisprudencia de Cámara Penal o a la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. Es así, porque como es nuevo, ¿verdad? Se reformó. En cambio, el delito anterior, pues al ser excluido de nuestra norma, también hasta ahí se podría generar en cuanto a ese delito la jurisprudencia sobre él. Correcto. Maestrando Carlos Humberto, por favor. Carlos Danilo Obando, por favor. Muchas gracias, maestro. ¿Me escucha, perdón? Sí, 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 ¿Se me claro. escucha? Ah, bueno. Solamente que tengo aquí una duda. Mire, su explicación me queda clarísima. Muchísimas gracias. Sin embargo, la duda es que, desde luego, yo puedo, cuando una ley, o sea, que no se, ya esté derogada, como es a ruego, dijo usted. Entonces, eso quiere decirte que yo, ah, como acusado, tengo derecho a solicitar, pero también la parte acusadora la puede solicitar. También cuando la parte acusadora considere que la ley, esa ley anterior, en el tiempo de igualdad, pero en el tiempo que se cometió el delito, esa le va a traer más penas al acusado. Podría utilizarse eso como una estrategia, digamos, del jurista. Bueno, en este caso podría pasar, ¿verdad, estimado maestrando? No le podría decir que sea imposible que suceda, pero va a depender de en qué momento del proceso se esté dando esta situación, ¿verdad? Pensemos que todavía se está juzgando a una persona, o sea, no se ha dictado una sentencia de carácter condenatorio, entonces el juez está obligado que de oficio el poder, en este caso, poner la norma o utilizar la norma que más le favorece a la persona sindicada, porque él la está conociendo, él está juzgando. Ahora, en el ejemplo que en su momento el maestrando anteriormente nos ponía, que una persona ya estuviera cumpliendo condena, pensemos que ya lleva 2 años de cumplir condena y resulta que el delito se reforma y se le impone una pena inferior. Entonces, esta persona definitivamente sí tendría que pedir a ruego que se revisen, en este caso, su proceso, a manera de que él pueda ser beneficiado, porque la pena ahora es inferior y la que a él se le puso era mucho mayor. En ese ejemplo en concreto sí se tendría que pedir. Pero si estamos dentro del proceso, aún no se ha dictado sentencia, los jueces de oficio tienen que hacer ese análisis en cuanto a qué norma es la que más le favorece al sindicado. Pero como yo se los decía, y este ya es un consejo y es un aporte de su servidor, si somos abogados, tenemos que ser abogados activos, no pasivos, ¿verdad? Pasivo implicaría, voy a dejárselo al juez que él decida. Él conoce la ley y él tendrá que elegir la norma que mejor le plazca. Yo no esperaría eso, aunque pudiese hacer. Yo esperaría que presentarle mis solicitudes indicándole al juez por qué determinada norma ya no está vigente y por qué la norma que está vigente le favorece más a mi patrocinado y como consecuencia le voy a requerir a él, dentro de mis peticiones, que mi patrocinado por el principio indubio pro reo se le sea, en este caso, sea utilizada la ley que más le favorece. Y eso implicaría una defensa más oficiosa, más activa, ¿verdad? Sin embargo, como repito, el juez es el conocedor del derecho, de la ley, y como consecuencia debe de ser acopio a este principio. Maestrando Carlos Humberto Arana, por favor. Sí, Magister, buena tarde. Su explicación está excelente, bien clara y todo bien entendible, Magister. Yo tengo una duda en el tema de la ley contra, ¿cómo explicarle? Va? Los adolescentes en conflicto con la ley penal. Hemos visto muchos casos de que a veces
los adolescentes cometen un delito cumpliendo los 18 años menos un día. Y la investigación sigue y le sale la orden de conducción por adolescente todavía. Y la pena es mínima, ¿va? Que lo máximo son 6 años. Mi pregunta es, faltando un día, ¿no se le puede aplicar ya como mayor? Correcto, maestrando Carlos Humberto. Sí, es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Sí, esta ley es una ley especial, ¿verdad? Que solo se le puede aplicar a las personas menores de 18 años. Esto implica entonces que si una persona no ha cumplido los 18 años, como usted lo pone en su ejemplo, o sea, falta un día para que cumpla los 18 años, aún no los ha cumplido. Como consecuencia, entonces, la ley que se le va a aplicar es esta Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, y en este caso, como usted bien y atinadamente lo dijo, solo se pueden imponer penas que no superen los 6 años. Pero en este caso, así sea un día o horas para que llegue ese día, no se le puede tratar como mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma ley es clara en especificar esos aspectos y la misma Convención Americana sobre Derechos del Niño establece las obligaciones de todos los estados que se han comprometido a respetar esta convención en cuanto al respeto estricto de la ley en la materia. Entonces no se podría, estimado maestrando. Sí, sí, me queda bastante claro que era solo duda. Igual en el tema del homicidio culposo, hay un caso ahí que estaba sonando respecto al homicidio de la señora Roque o Roquel, donde participó el doctor Maluf. Si bien es cierto, en su momento, pues fue un homicidio culposo, pero entiendo que él cometió muchas agravantes en ocultar la forma de que ella falleció, porque hay suficiente, en mi caso y mi punto de vista, hay suficientes pruebas, ¿va? Que ya lo incriminan como un homicidio, porque simuló que la señora había salido, que se había ido en un taxi, y al final de cuentas la sacaron en un bote de basura, la mutiló y la fue a enterrar a un lugar y todo. Y estábamos viendo en estos días que le modificaron el delito por un delito homicidio culposo, pero según entiendo, hubo apelación y pues la corte ordenó de que se le modificara de nuevo el delito a homicidio. Correcto. Bueno, en base a lo que usted menciona, estimado maestrando, pues vea, no podría ser yo responsable y poderle yo dar características sobre ese caso en particular, porque le soy honesto, lo desconozco, o sea, desconozco las características de ese expediente, o sea, qué medios de investigación hay, qué medios no hay. Entonces, no sería responsable de mi parte darle una opinión sobre ese expediente. Ahora, hablar en general, por supuesto que sí lo puedo hacer. Y pensemos que si hablamos del homicidio culposo, pensemos en forma general, si todas las constancias procesales determinan que en ningún momento existió la voluntad de una persona de quitarle la vida a otra, entiéndase que no tengo el dolo, no tengo esa hazaña, no tengo esa intención de causar la muerte, sino por actos meramente culposos, como es la negligencia, ¿verdad? Una de ellas, la impericia como tal. Yo causo la muerte, pero no porque yo lo planifiqué, porque si yo lo planifico, si yo lo realizo, pero ya yo lo tengo como probable quitarle la muerte a alguien, eso ya no es homicidio culposo, sería homicidio. Pero pensemos que nunca tuvo una persona la intención de quitarle la muerte, si en todo caso sucedió por actos externos. Pensemos en una negligencia. Entonces, en este caso, si gustan, váyanse a su artículo número 12 de su Código Penal, por favor, para que ustedes lo comprendan y lo tengan claro y lo puedan abordar en este caso,
en sus tiempos libres? Pues en su artículo 12 describe cuál es el delito culposo. Y el delito culposo lo señala que es aquel delito cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. ¿Qué es la imprudencia? Es la falta de prudencia. ¿Qué quiere decir eso? Es la falta de cautela, de sensatez, de moderación. ¿Qué es la negligencia? Es un descuido, es una falta de cuidado. ¿Qué es la impericia? Pues hablamos de falta de pericia, es cuando una persona no tiene experiencia. Entonces, vámonos a un ejemplo que sucedió en la ciudad de Quetzaltenango para que ustedes puedan tener una mejor respuesta de mi persona sobre los delitos culposos. Resulta que una persona viene y tenía un problema con un riñón. Es operado, en este caso se le extrae el riñón y finaliza la operación. Resulta que 2 días después fallece la persona a quien se le extrajo el riñón. Bueno, cuando se hacen ya las investigaciones, resulta que el médico que operó a esta persona extrajo el riñón equivocado. Resulta que le quitó el que no estaba dañado, le quitó por decírselo con palabras coloquiales, el bueno, pues el que estaba funcionando bien. Ahora bien, ¿qué pasó aquí entonces? Porque a consecuencia de esa mal cirugía, de esa falta de cuidado o de descuido, que no puso atención este médico, le extrajo un riñón diferente y prácticamente le provocó la muerte. Pero este médico se estableció que él nunca tuvo la intención de darle muerte a esta persona. No existía. Fue una negligencia médica lo que ocasionó la muerte de esta persona. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿hay aquí intención de dar muerte? No. ¿Se ocasionó la muerte de una persona? Por supuesto que se ocasionó la muerte de una persona. Bueno, entonces estamos ante un homicidio culposo, porque sí murió la persona a consecuencia de esa negligencia médica. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que el médico se acogió a el procedimiento especial de aceptación de cargos. Y, por supuesto, socialmente, esto era algo que se reprocha, porque no puede ser que un médico con esa experiencia aparentemente tan reconocido haya hecho un garrafal error. Socialmente se pedía que se explicara por qué, si todo apuntaba que él la quiso matar, que cómo era posible que él con tanta experiencia haya extraído otro riñón. Pero recordémonos que existen errores humanos y el humano por su naturaleza va a ser imperfecto. Lastimosamente aquí murió una persona y así les puedo citar varios ejemplos de homicidios culposos. Pero ¿qué quiero rescatar de este ejemplo? Que si es homicidio culposo, el caso en concreto, amerita o puede acogerse a una aceptación de cargos. Y la aceptación de cargos, ¿qué nos dice? Nos dice que, en este caso, la pena se va a reducir a la mitad. ¿Quién crea las normas en el estado de Guatemala? El organismo legislativo. O sea que la sociedad tuvo que voltear a ver por qué el organismo legislativo creó leyes penales que permitían privilegios, ¿verdad? Que permitía privilegios. Y que en este caso, esos privilegios, quien se los dio fue el Estado de Guatemala. No estoy defendiendo a ningún juez, ni X ni Y, Z, pero el juez solo puede hacer lo que la ley le permite. En este caso, si la ley le permite acogerse a una aceptación de cargos, también lo hace porque hay una ley que lo faculta. Pero ¿quién permitió esa ley? ¿Quién creó esa ley? El Estado de Guatemala por medio del organismo legislativo, o sea, por medio de sus diputados. Esto implica entonces que sí,
se ha creído que en todo caso ese procedimiento no está cumpliendo con las expectativas sociales, lo que habría que hacer en todo caso es buscar una reforma que ya no permita tales beneficios para determinados casos en específico. Pero aquí se normó de forma general y se recordarán ustedes que la característica de la ley es generalidad, es ser imperativa, ¿verdad? Y por lo tanto se aplica para todos en general. Ahora bien, volviendo al ejemplo que me puso el maestrando, habría que establecer si dentro de ese caso tan paradigmático efectivamente se cumplen con las características de un delito culposo. O sea, eso hay que determinarlo. Yo entendería que si dijeron que era delito culposo, pues tendrían que existir elementos de investigación que determinen que no existe dolo, que no existe intención. Pero si existe dolo, si existe intención, definitivamente no puede ser un delito culposo. Pero esto, estimados maestrandos y maestrandas, yo les doy un consejo. Ustedes tomen como referencia lo que medios de comunicación les indiquen, porque no todos informan con la calidad y con el esmero necesario. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser muy prudentes porque nosotros sí estamos estudiando para esta materia y por lo tanto tendríamos que tener a la vista el expediente para poder decir si efectivamente era o no era ese delito. Pero en forma general les explico que el delito culposo tiene esas características. Maestrando Carlos, creo que, no, perdone, maestranda Indira Prado, por favor. Sí, gracias. Fíjese que me surgió una duda cuando el compañero habló sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal. Yo sé que según las normativas, los convenios y los protocolos internacionales habla de que se considera un adolescente 18 años menos un día, o sea, independientemente del horario. Y están las causas de imputabilidad que hablan en el artículo 23 sobre ellos y que respalda cabal la convención, protocolos y todo ese proceso. Pero la duda que me surgió es de que, por ejemplo, el que yo le comenté, el caso de abusos deshonestos, pongámosle que sea violencia sexual actualmente. Es que yo este caso lo vi hace muchos años porque me tocó a mí hacer un estudio de peligrosidad social sobre este caso. Me queda la duda. Era una persona de la tercera edad. Ahí no estaría una situación como causa, como yo defensor, de imputabilidad en su momento por algún tipo, como habla en el segundo inciso, habla sobre que puede tener un trastorno o una falta de comprensión de lo que está haciendo. Bueno, podría existir una causa de imputabilidad, pero esa causa tendría que acreditarse. O sea, no solamente se puede exponer, se tiene que acreditar y la única manera de acreditarse es mediante el dictamen forense en psicología o en psiquiatría forense por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y si un perito facultado para el efecto determina que él al momento de cometer ese hecho no comprendía la licitud de sus actos o la ilicitud, perdón, de sus actos, como consecuencia entonces podría caer él en una causa de inimputabilidad, pero definitivamente se tendría que haber acreditado, ¿verdad? Se tiene que acreditar, no solamente decir que el tal persona por la edad puede que esté padeciendo de algún trastorno, tiene que acreditarse. Y sobre todo se tiene que tener también un antecedente, ¿verdad? Un antecedente que nos haga voltear a ver si efectivamente él ha venido padeciendo de este tipo de trastorno que en todo caso no le permita conocer la ilicitud de sus actos. ¿Correcto? Ya. Y la otra pregunta con respecto al tema, regresando a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Por lo menos, yo sé de que a partir de la ley Pina, a partir del artículo 256, si mal no estoy, empieza todo lo que es el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero me llama mucho la atención porque algunas veces se han juzgado, por lo menos yo lo he visto en la práctica,
el adolescente, cuando ya va a cumplir su sanción, ya es mayor de edad. El hecho, yo entiendo que quedó siendo menor de edad, pero por retraso del proceso empieza su sanción ya siendo mayor de edad en muchas ocasiones. La duda es, ¿ahí no habría una forma o alguna situación desde el Código Penal para ver ese tipo de sanciones? Porque ya la están llevando cuando son mayores de edad por retrasos en los procesos. Yo tuve un adolescente que cometió el delito, fue violencia sexual precisamente, y este chico lo cometió a los 17 años. Y se le estaba dando la sanción o se le estaba llevando ya la libertad asistida, que es la palabra correcta que llevan los adolescentes en conflicto con la ley penal, hasta los 21 años, o sea, el tiempo del proceso. Entonces, yo no sé cómo estaría ahí eso, porque sí me causa un poquito de duda y me causa inquietud, porque estamos viendo que hay un retraso en la aplicación de la sanción. Correcto. Sí, el retraso se puede dar por muchas cosas, ¿verdad? Pensemos de que el adolescente ya estaba en vísperas de cumplir los 18 años. Entonces, mientras el proceso penal para él caminaba, pues él cumplió la mayoría de edad y muy probablemente sus 19 años. Pero en este caso en específico, tomamos en consideración el tiempo del delito. ¿Cuándo se cometió el delito? Se cometió cuando era menor de edad. Entonces a él se le va a tratar, aunque ya sea mayor de edad, se le va a tratar como que fuera menor de edad y él tiene que cumplir esa sanción en esas mismas características, aun y cuando él ya sea mayor de edad, porque él cometió ese hecho cuando tenía esa minoría de edad. Entonces siempre se va a aplicar por el principio de especialidad lo que dice la ley, la famosa ley Pina, ¿verdad? Que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Entonces, aun y cuando sea mayor de edad, él tiene que cumplir su sanción en centros especiales para personas menores de edad. Sí, bueno, no son preventivos. Pero ahora otra duda. Por ejemplo, está esa condena menor de edad, pero siendo mayor de edad cometió otra y está privado de libertad. ¿Cuál de los dos sería la sanción que se tendría que estar ahí sí que llevando? Porque, como le digo, yo tuve el caso de un adolescente en conflicto con la ley penal y era violencia sexual y hasta los 21 años empezó a llevar la sanción, pero él ya había cometido y cometido siendo mayor de edad otro tipo. Ahí, exacto, como dice, lleva doble, no son sanciones porque ahí no sería sanción o serían delitos. Entonces, ¿cómo sería la sanción? ¿Sería de menor de edad y delito de mayor de edad? ¿O cómo se trabajaría en eso? Porque lleva dos causas. Correcto. Pensemos que las dos tienen una privación de libertad. Entonces, aquí prácticamente, pensemos que a él se le impuso 2 años de privación de libertad, él como persona menor de edad. Esa sanción que conlleva el que su libertad se restrinja, al cumplir con esta sanción de los 2 años, y resulta que él lleva un proceso también como mayor de edad, entonces solo cumple esos 2 años y él va a ser trasladado al centro preventivo ya de personas mayores de edad para que termine de cumplir su pena como mayor de edad, porque como menor de edad él ya la cumplió. Entonces ahora se le envía y se pone a disposición del otro proceso para que él como mayor de edad la cumpla el resto de la pena que tenga en este caso, en un centro para mayores de edad. Pero mientras la pena de menor de edad esté pendiente, o sea, no se haya cumplido, él debe de cumplirla en los centros especiales para menores de edad y únicamente al cumplirla ya pasa o ya queda a disposición de un centro preventivo de varones que en todo caso ya es de mayores de edad, ¿correcto? Ya, gracias, maestro, ya me sacó de la duda. Sí, no, a sus órdenes, aquí estoy para servir. Bueno, continuando, en este caso,
entonces, también existe la otra característica que tiene que ver con la imperatividad y que se recuerdan ustedes, tiene que ver con la obligatoriedad, o sea, está realmente concatenada esta característica. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cumplir lo que la norma establece, es lo que les había yo indicado. No podemos aplicársela a unos y a otros no. O sea, la norma es de cumplimiento obligatorio y es para todos, independientemente de la voluntad de las personas. Es sancionadora. ¿Por qué? Porque lo que realmente distingue a la norma penal es la sanción, que bien puede ser una pena o una medida de seguridad, maestrandos. ¿A qué me refiero con una pena o una medida de seguridad? La sanción de una pena o una sanción de privación de libertad se le va a poner a toda persona que comprenda lo ilícito de su actuar. Yo robo y estoy consciente que lo que estoy haciendo es algo ilegal, entonces se me va a imponer la pena para el delito de robo. Yo hurto, se me va a poner la pena para el hurto. Yo causo lesiones leves, graves o gravísimas a otra persona, se me va a poner la sanción para ese tipo de delito. Pero ¿qué sucede cuando yo robo, yo hurto, yo daño la integridad de otra persona, pero yo no soy capaz de comprender lo ilícito de mi actuar? Pensemos en lo que decía la compañera, las personas inimputables, aquellas personas que no comprenden porque están padeciendo de una enfermedad o un trastorno mental, que no pueden comprender lo ilícito de su actuar. Estas personas no se les puede imponer una sanción, no se les puede imponer una pena, porque ¿cómo voy a resocializar a alguien que no sabe que lo que está haciendo está mal, verdad? No cumple con los fines de la pena. Por lo tanto, a esta persona entonces no le puedo poner una sanción. Entonces lo que le va a aplicar el Estado es una medida de seguridad, pero es para estas personas que no comprenden lo ilícito de su actuar. Ustedes han escuchado el famoso hospital Federico Mora, ¿verdad? ¿Por qué es famoso? Porque alguna persona política, pues ahí lo hizo famoso con una célebre palabra, pero que en este caso, pues no es nada bonito entrar a esos centros, déjenme decírselo. Yo he estado supervisando en algún momento por mi trabajo este hospital en cuestiones legales, pero no es nada cómodo ingresar ahí. Pero las personas que están ahí es porque no comprenden lo ilícito de su actuar. Por lo tanto, están cumpliendo medidas de seguridad en ese centro, o bien están cumpliendo medidas de seguridad a cargo de una persona particular. Y es constitucional. ¿Por qué? Porque toda ley penal tiene que tener como fundamento principal que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Una ley penal nunca puede contrariar la Constitución Política. Si la contraría o la tergiversa o la vulnera, en este caso sería una norma inconstitucional. Por lo tanto, toda ley penal tiene que tener obligatoriamente la característica de ser constitucional. Me están solicitando palabra, maestrando Edwin Ariel, por favor. Sí, gracias, Rick. Fíjese que, digamos, en este caso me surge la duda. Por ejemplo, usted habla de personas que, digamos, tienen un trastorno o algo así y se le pueden imponer sanciones. Pero, digamos, en el caso de la tentativa imposible, en este caso, digamos, que una persona quería matar a otra y le dio algo pensando que era veneno y en realidad no es veneno, y se lo tomó hasta tentativa imposible. O en el caso de las personas que tienen un estado de emoción violenta, creo que le llaman en ese momento, ahí también aplicaría una sanción y no necesariamente tendrían que estar dementes, digamos, podrían aplicar medidas. Sí, en la tentativa imposible, mire, no, la norma no lo dice que tenga que tener un trastorno como tal, así como usted bien lo comenta. No lo dice, pero la tentativa imposible
necesariamente para imponer una medida de seguridad conllevaría un análisis, en primer lugar, de investigación previa, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Por qué es que esta persona, creyendo que era un veneno, le dio agua pura y dijo se va a morir, como usted más o menos lo dijo? Pero puede ser que en este caso, él sí, él está lúcido, él le quiso dar un veneno, pero pensemos que lo que pasó es que se equivocó nada más en el frasco. Entonces aquí no sería una tentativa imposible, sino que lo que existió fue una verdadera tentativa, o sea que por actos externos no se consumó el delito. Una tentativa imposible radicaría en un caso muy concreto, en un caso real, le comento, que una persona le quiso asfixiar a otra y utilizaba, fíjense que él siempre quería asfixiar a las personas con un hilo, con el hilo de ropa que normalmente se cuecen las prendas de vestir. Y siempre utilizaba un hilito, pero él manifestaba un gran repudio, una gran intención de causar la muerte, y él decía que la estaba estrangulando y resulta que el hilo hasta se había roto. Y lo hizo con varias personas. ¿Y qué sucedió aquí? Que él no le pudo quitar la vida a una persona con un hilo de esta manera, pero él sí lo hacía con esa euforia de causar la muerte. Entonces se realizaron dictámenes periciales para establecer qué sucedía con él, por qué lo hacía. Y se determinó que él padecía de un trastorno mental, era una esquizofrenia. Entonces, él, pues en ese grado de ilicitud, él sí era violento. Lo único que su violencia, por su nivel psiquiátrico, no le permitía realmente consumar el delito porque utilizaba medios no idóneos, imposibles para su cumplimiento. Pero sí tenía una relación con un trastorno, una enfermedad mental. Entonces, ¿qué le quiero decir, maestrando? Que la tentativa imposible conlleva una relación muy estricta, un nexo causal con una enfermedad, un trastorno mental que no le permita a la persona conocer realmente de la ilicitud que está causando o de que el medio que está utilizando definitivamente hace imposible causar en este caso el daño que pretende. Entonces sí va conectado a definitivamente a un tipo de enfermedad o trastorno mental, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces solo, perdón, Nick, solo para tenerlo claro, entonces esto sería algo así como una tentativa frustrada a final de cuentas, porque la persona se equivocó pensando que era veneno y no fue, y entonces ya se tipifican otro tipo de delito. Correcto. Y lo otro, como dice, necesariamente tiene que haber un examen realmente de la persona para ver si está bien de la mente. Sí, correcto, así es. Si esta persona, lo que sucedió fue se equivocó en el frasco, pero ¿cuál era la intención? Causarle la muerte por medio de un líquido venenoso que muy probablemente lo encontraron, ahí estaba y lo que pasó fue que se confundió de frasco, pero eso no le quita que él pudo haberle causado la muerte o un daño irreparable, ¿verdad? Eso se llama tentativa. Y ahí sería la tentativa y la tentativa imposible, las diferencias, ¿verdad? Correcto, vamos a, bueno, le voy a dar la palabra a maestranda Indira Prado, por favor, y después continuamos. Ay, sí, gracias, maestro. Entonces, en el caso que estaba presentando ahí el compañero, ahí tuvo que haber un peritaje forense que tendría que haber sido desde un dictamen psiquiátrico y un dictamen psicológico, por lo que yo veo. Me recuerdo que usted decía la semana antepasada que se auxiliaban de este tipo de ciencias para poder llevar, pero me surge la duda. Entonces, ahí sería una causa de imputabilidad de este caso. Sí, en sería el una, inciso 2. sí, definitivamente una causa de imputabilidad. Y lo que va a causar, valga la redundancia, es que se imponga exclusivamente medidas de seguridad en ese proceso, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno,
Continuamos. Aparece otra mano del maestrando Edwin, pero entiendo que tal vez no bajó la mano, maestrando. Vamos a continuar. En este caso, las formas de la ley penal. Concretamente, la ley penal en sentido formal derivan de que técnicamente está facultado para crear leyes el Congreso de la República. Dijimos en su momento que solo el Congreso de la República, o sea, el organismo legislativo, puede crear leyes penales, ¿verdad? Únicamente. Ahora bien, ¿existe una excepción? Por supuesto que existe una excepción. En este caso, ¿cuál sería la excepción que se pudiera realizar? Y es cuando se le conoce como ley penal en sentido material. ¿Por qué? Porque son disposiciones, son un cuerpo de leyes o un cúmulo de leyes de carácter general que precisamente se ha emanado del órgano que constitucionalmente está ejerciendo el poder en ese momento, que en este caso son los famosos decretos leyes, y estos se emiten para gobernar en un estado de facto, pues, en un estado de hecho, porque no existe organismo legislativo, lo que se da con los famosos golpes de estado, ¿verdad? Que se dan en los estados diversos. En Guatemala se ha dado en alguna ocasión. Recordarán ustedes que en su momento el general Efraín Ríos Montt estuvo en un estado de hecho en donde crearon normas para que el Estado pudiera mantenerse mientras nuevamente regresaba la constitucionalidad del país. Pero mientras eso sucede, esas leyes que se crearon en ese momento, pues tienen que obedecerse. Y en este caso, entonces, sería una manera anormal de crear leyes penales, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de cuándo podría existir una excepción al principio de legalidad que dice que solo el organismo legislativo, por medio del Congreso de la República, puede crear leyes penales. ¿Correcto? Y en este caso, tenemos también los convenios en materia de derechos humanos, que son los convenios internacionales. Estos son instrumentos de carácter normativo en donde existe una concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos. En este caso, entonces, maestrandos, el convenio internacional conlleva un carácter de cumplimiento obligatorio para los estados que los adoptan como propios. Pensemos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un pacto que en este caso Guatemala lo adoptó y por ende su legislación se debe encuadrar en base a esa normativa. O sea que ya no solo tiene que cumplir con los preceptos que tiene la Constitución política, sino ahora sus leyes penales tienen que tener una estricta relación con esos convenios internacionales. A manera de que también como convenios internacionales puedan en algún momento garantizar que estos no sean vulnerables o que violenten algún derecho humano fundamental. Creo que alguien me está solicitando la palabra. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor, adelante. Sí, maestro, una consulta. Usted indica que pues solo a través del Congreso se pueden hacer, por decirlo así, leyes penales. ¿Esto incluye las instituciones que tienen iniciativa de ley? ¿Ellos pueden presentar alguna ley penal al Congreso? Correcto, así es, maestranda. Los que tienen iniciativa de ley, ellos tienen esa facultad. ¿Y en qué consiste la iniciativa? Para que todos la tengamos clara y presente. Es la facultad de proponer, ¿verdad? De decirle al único ente soberano, que es el organismo legislativo por medio del Congreso de la República, mire, nosotros le proponemos que usted tenga esa iniciativa, que la revisen, que la lleven a cabo mediante todo su procedimiento y ustedes decidirán si la convierten en ley. Pero solo es iniciativa, solo es proponer, más no, en este caso, crear las leyes, ¿verdad? Entonces, se la proponen al Congreso de la República y hasta ahí llega su función de estas instituciones que tienen iniciativa de ley. Será el Congreso que determine si efectivamente es viable o no
acceder a esa propuesta. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, tenemos lo que la ley penal en el Código Penal guatemalteco establece. Si ustedes se van a su artículo número 1 de su Código Penal, ahí van a encontrar ustedes la ley penal, ¿verdad? Ahí dice el título de la ley penal. Y en este caso, se abordan 9 artículos fundamentales de este código, los cuales maestrandos y maestrandas deben de ustedes manejar perfectamente. ¿Por qué? Porque es ahí de donde empieza a entenderse la diferencia de por qué entender y qué entender de la ley penal. Maestrando, perdón, le iba a hacer la palabra maestrando, pero me bajó la mano, ya no pude ver. Bueno, espero que no haya sido nada importante inmediatamente. Ahora bien, entonces, su artículo número 1 del Código Penal habla de la legalidad de la ley penal. ¿Y qué nos dice? Lo abordamos hace algunos minutos. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, y vean esto, por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Entonces, la ley penal está basado en el principio de legalidad e indica claramente que nadie podrá ser penado por delitos o faltas que la ley no regule. O sea, tiene que existir una ley anterior que le diga a usted, que me diga a mí, esta conducta está prohibida. Y ya haciendo esta ley, pues entonces ya tengo yo que cumplirla. Pero si yo cometo el hecho y esa ley no está vigente, en ese momento entonces a mí no se me puede de ninguna manera juzgar por ningún delito o falta, porque la ley no estaba vigente al momento de la realización de la conducta. Y lo mismo pasa con la descripción de la sanción, porque si no se me puede aplicar un delito, tampoco se me puede imponer una pena que no esté prevista en la ley, o que se me quiera imponer una pena mayor a la que esté prevista en la ley, o como lo es también menor a lo que esté previsto en la ley. Por eso hay en las leyes penales parámetros de sanciones. Pensemos que para el delito de homicidio es de 15 a 25 años. ¿Podré yo imponer como juez una pena inferior a los 15 años? No lo puedo hacer, salvo que en este caso la ley lo faculte, pero hasta hoy no existe ninguna ley que faculte imponer una sanción menor a la que establece el delito de homicidio. Entonces, la menor tendrá que ser 15 años, pero menos de 15 años no se puede imponer. Lo mismo sucede con su máximo. El máximo son 25 años, pero mayor que esa sanción tampoco se puede imponer. Tiene que ser en ese rango como tal. Bueno, ahora el principio de extractividad. Y dice el artículo 2, si la ley vigente al tiempo, esto tiene que ver mucho con los ejemplos que veníamos poniendo, y qué bueno que lo vengamos aclarando porque ya lo vamos a digerir fácilmente. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará ¿cuál de estas dos? Aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo. Aun y cuando, ojo con esto porque un maestrando me lo dijo, haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Entonces, aquí está el fundamento de lo que yo les expliqué. No es algo que me esté inventando, es algo que la ley regula. O sea, se va a aplicar la que más favorezca, aun y cuando él ya esté cumpliendo condena. ¿Cuál fue la diferencia que dijimos en su momento? Que si yo estoy cumpliendo condena, voy a solicitarlo al juez competente que se revise mi expediente. Si yo estoy siendo juzgado, el juez va a tener que utilizar la ley más benigna o que más favorezca al reo, ¿verdad? Por el principio de favor rey o lo que más favorezca al reo. O indubio pro reo, como también lo conocemos. Bueno, maestrando, perdón, alguien más me había solicitado la palabra. Bueno, veo que ya bajaron la manita. ¿Correcto? La ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporal se aplicará a los hechos
cometidos bajo su vigencia, aun cuando hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. ¿Qué vimos en el artículo 2? Que se va a aplicar la que más favorezca. ¿Cuál es la ley excepcional o temporal? Los famosos estados de prevención. Han escuchado ustedes principalmente, les voy a recordar unos añitos atrás para el tema del inicio de la pandemia, ¿verdad? Que se impusieron esos estados de excepción. Y en muchos de los casos, el estado de calamidad que utilizó el gobierno en ese momento. ¿Qué pasaba? Que durante esa vigencia habían ciertas sanciones de carácter penal, pero eran excepcionales, eran temporales. Y esa es la característica que se tienen, que las leyes excepcionales o temporales se va a aplicar solamente bajo su vigencia, solamente bajo su vigencia. Aún y estas ya hubieran finalizado. Ahora bien, se va a imponer la sanción durante su vigencia siempre y cuando, dice el mismo artículo 3, no exista otra que más beneficie. Si beneficia, aplicamos la que más beneficia, ¿correcto? La territorialidad de la ley, que esto ustedes lo tienen que saber, la ley se va a aplicar en todo el territorio de la República de Guatemala, así sea sus lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Aquí no pienso que nos implica mayor análisis, es en todo el territorio de Guatemala que se va a aplicar. Cuando hablamos de extraterritorialidad de la ley, estamos hablando cuando se comete fuera del país o cuando se comete en el extranjero por un funcionario, por una persona enviada por Guatemala y en otras circunstancias. Para esto yo necesito, maestranos, maestrandas, que ustedes le den lectura a este artículo 5, que está claramente definido. O sea, la extraterritorialidad de la ley es aquella que funciona cuando se hace fuera de las fronteras. Y en este caso puede suceder de muchas formas. Entre ellas, cuando en el extranjero, en este caso por un funcionario al servicio de la República, cuando no hubiera sido juzgado en el país que se perpetró el hecho. O sea que lo hizo fuera del país, pero este país no lo juzgó, entonces ahora Guatemala, a pesar que lo hizo fuera del país, podrá proceder a juzgarlo. Asimismo, el delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país que se cometió el delito. Pensemos que un barco, por ejemplo, guatemalteco, zarpa en dirección, pensemos aquí cerca, pensemos al Salvador o a Honduras, y resulta que ya en territorio extranjero se comete un delito, Guatemala lo puede juzgar siempre y cuando no haya sido juzgado en ese país por delito cometido por guatemalteco en el extranjero. Las personas, por ejemplo, que viven en el extranjero y viven allá, viven hacia allá y vienen hacia el país o se pide su extradición para ser juzgados en Guatemala. Y así existen otros dos ejemplos que necesito avanzar porque ya son las 7:15 de la noche, pero esto lo que tienen que saber ustedes claramente es que lo vamos a ir abordando conforme los temas posteriores, pero la extraterritorialidad de la ley nos dice que es fuera de las fronteras de Guatemala, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Se pueden juzgar? Por supuesto que se pueden juzgar. El artículo 5 nos da la salida para esto. La sentencia extranjera, maestrandos, aquí sí quiero pues dedicarle un par de minutos más de lo necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esto. Cuando una sentencia extranjera, o sea que una persona fue juzgada en otro país, ¿verdad? Pensemos que una persona se sometió a las leyes de otro país o lo extraditaron para que fuera juzgado en otro país, esa sentencia causa también validez en la República de Guatemala. Dicho en otras palabras, si una persona fue condenada en X país del extranjero, Estados Unidos, Panamá, Honduras, etcétera, etcétera, México, esos alcances de esa sentencia
en este caso, van a surtir sus efectos en Guatemala. Quiere decir entonces que Guatemala no podría volver a juzgar a otra persona, o a la misma persona, por el hecho que cometió en otro país. Y decir, no, como esa pena no se impuso en Guatemala, pues no tiene ninguna validez. No funciona así. Guatemala debe de ser respetuosa de que esa sentencia ya causó firmeza en otro país y por lo tanto, por ese mismo hecho, no puede ser perseguida una persona. Eso causa lo que nosotros conocemos como cosa juzgada. O sea que ya se juzgó, ya se sancionó, yo Guatemala no puedo volver a sancionarlo, no puedo volverlo a juzgar. Eso sí, también esa persona ya va a tener antecedentes como tal. Y como antecedentes también le puede perjudicar para gozar de algunas prerrogativas o beneficios. Lo vimos con algunos políticos que fueron sancionados en Norteamérica, quisieron inscribirse para participar en este último evento político y el Tribunal Supremo Electoral no se los permitió porque si bien la sentencia había sido dictada en otro país, la misma tenía efectos jurídicos en Guatemala y por lo tanto su honorabilidad ya se vio afectada. Entonces también no solo es para beneficiar, es también en algún momento le puede perjudicar en todo caso. Correcto. Maestrando o maestranda Ana Rosario Molina, por favor. Perdone, en relación a este artículo, ¿qué sucede cuando la pena no coincide con las penas en Guatemala? Por ejemplo, lo condenaron a muerte, acá no es posible, entonces no va a coincidir con la legislación del otro país. Correcto. Pensemos que, mire, hay casos excepcionales, pero pensemos que si la pena no tiene ninguna relación con el país de Guatemala, el guatemalteco que haya sido sancionado en el extranjero, en este caso debe de cumplir su pena, en este caso, en ese país como tal, cuando se observa esa característica. Pero puede existir también la posibilidad de que, en todo caso, él vaya a cumplir la pena en Guatemala, porque puede existir, y ha existido esa posibilidad de que sea sancionado y que la pena la cumpla en Guatemala. Podría aplicarse también la ley más benigna, pero lo difícil en este caso es que si ya una sentencia fue prácticamente confirmada, debidamente ejecutoriada, la pena se debe de cumplir. Ya no se podría aplicar la ley más benigna porque ya la sentencia ha quedado firme. En todo caso, esto se tuvo que hacer valer dentro del proceso extranjero, en donde Guatemala tiene una pena inferior, y solicitar allá que pueda observarse ese principio. Pero, como les repito, cada caso es excepcional. Lo cierto y lo que tenemos que entender nosotros de este artículo número 6 es que la sentencia que es emitida en el extranjero causa efectos de cosa juzgada en Guatemala. Por lo tanto, Guatemala tiene que cumplir con ese mandato, con esa sentencia, y por lo tanto no puede proceder al juzgamiento de esta persona nuevamente. Como también, como repito, esa sentencia podría perjudicar a alguna persona en determinado momento cuando esté optando a cargos públicos, porque la sentencia, al ser válida en Guatemala, pues esta persona se le ha afectado su honorabilidad y no va a poderse inscribir. En este caso, entonces, continuando maestrando, tenemos la exclusión de la analogía. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces no pueden crear delitos bajo el principio de analogía. Analogía es que algo similar lo vamos a aplicar a otro caso que se asemeje lo más posible a un delito previsto, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Si la norma no lo describe, no lo prohíbe,
no se puede imponer ningún tipo de sanción, no puede juzgarse ninguna persona. Y no puedo yo como juez decir, es que este delito es el que más se le parece, es el que más se le asemeja. No se puede hacer. Si el Estado no ha creado el tipo penal, prácticamente no es una responsabilidad del juez o del organismo judicial que el Estado no haya previsto una actitud delictiva. Por lo tanto, entonces no se pueden juzgar esos casos. Un ejemplo de esto es lo que sucedía anteriormente en los centros preventivos. Resulta que las personas ingresaban teléfonos celulares para que las personas privadas de su libertad realizaran llamadas extorsivas. Pero ingresar antes un teléfono celular, pues no era permitido, mas no era prohibida esa acción como un delito. O sea, se le decía, usted no puede ingresar teléfonos celulares. Correcto. Pero usted se los escondía, o sea, una persona los escondía y los ingresaba. Eso no era una sanción penal. Se crea entonces la ley de equipos terminales móviles y ahora sí ya incluye que es un delito ingresar un teléfono a centros preventivos y se le adiciona una sanción. Pero antes de esa ley, un juez no podía de ninguna manera castigar o en este caso sancionar, perdón, con una pena por un delito que se le asemeje, ¿verdad? Vamos a buscarle un delito por ahí, eso no se puede hacer. Si el legislador no lo previó, eso no es culpa de los jueces, no es culpa del organismo judicial. En todo caso, ahí viene lo que decía la compañera, la iniciativa de ley para decirle al organismo legislativo, miren, les hace falta legislar eso. Lo legislaron y ahora sí ya se pueden aplicar las sanciones. Pero por analogía, no se pueden crear delitos, estimados maestrandos y maestrandas. La extradición, ustedes saben que hay una ley en la materia que regula la extradición, está permitida la extradición, pero hay una prerrogativa de la extradición, que es que en ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. O sea que Guatemala nunca va a poder entregar a una persona guatemalteca o otra persona que está habitando Guatemala si el delito por el cual están pidiendo la extradición es un delito político o que tiene, en todo caso, un nexo con esos tipos de delitos. Esto es algo que regula el Código Penal, pero también regula la extradición y es esos convenios entre estados en donde recíprocamente se comprometen a extraditar a aquellas personas que deben de ser juzgadas en un país diferente. Las leyes especiales, maestrandos y maestrandas, son todas aquellas leyes que están reguladas fuera del Código Penal. O sea, su Código Penal tiene un cúmulo de delitos, ¿verdad? De conductas prohibidas, pero no solo se regula por medio del Código Penal, se regula por medio de diferentes leyes, en este caso las leyes especiales penales, que son varias las que existen en donde se han regulado conductas y parámetros de conductas prohibidas y sanciones, métodos de investigación y otras circunstancias. Ejemplo, la ley contra la narcoactividad, ¿verdad? La ley contra la delincuencia organizada, en este caso, la ley de armas y municiones, etcétera, ¿verdad? Son varias las leyes penales que existen que en todo caso son las que deben de aplicarse para los casos especiales de su materia. Maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, Lick. Una consulta, en las leyes especiales también entraría, por ejemplo, el tema de la ley Pina con respecto al tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Maestranda, lo último, no le logré escuchar adecuadamente. ¿Me podría repetir su pregunta? Disculpe. No tenga pena. Que si la ley Pina en el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal entraría en este tipo de ley especial. Ah, correcto, sí, claro, es una ley especial que regula un procedimiento especial, ¿verdad? Que es para niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí, es una ley especial, es una ley penal especial con procedimientos especiales, así es.
Maestrando Edwin Adiel, por favor, adelante. Sí, licenciado, yo tengo duda con este tema de las leyes especiales. Por ejemplo, el delito de hurto o de robo ya está tipificado, digamos, de manera general en el Código Penal. Pero si uno ve, por ejemplo, la ley, digamos, no me acuerdo el nombre de la ley, pero donde está por robar un teléfono, si uno empieza a leer esa ley, o sea, realmente sí es específica, pero yo le veo un poco más como de que la hicieron como para beneficiar a las telefonías. Cuando hablan de que si alguien incluso destruyera una de esas cabinas telefónicas que habían antes y todo eso. Entonces, ¿qué tan, ah, cómo le digo yo? Cuando hacen ese tipo de leyes, ¿qué tan imparciales son cuando las ejecutan o realmente responden a veces a algunos grupos de interés? Correcto, maestrando. Sí, mire, es oportuno cuestionarse todo, ¿verdad? Vea, es sumamente muy amplio, pues, entender cómo es que ha funcionado el Estado. En su momento va a haber un curso que se llama Filosofía del Derecho que yo lo imparto. Aquí tocó el tema cómo se crea el Estado, qué poderes se regulan, por qué se regulan los poderes, pero vemos que definitivamente las leyes del país tienen un objetivo que tiene estas características. Sin embargo, no podemos obviar que las personas poderosas económicamente y que en este caso tienen a su servicio todo el tema de telefonía, pues buscaron algún interés legítimo, entre ellos, pues regular algunos delitos que sí la sociedad necesitaba que se regularan, pero también tienen algo que definitivamente tiene otro fin o un doble fin, que es la protección, crear delitos específicos con que, por ejemplo, usted no pueda involucrarse en determinadas situaciones de telefonía, porque si usted lo hace, va a tener una sanción mucho más amplia. Pero cuando vemos y volteamos a ver otro tipo de comercio, pues no está protegido de la misma manera. Entonces, podría ser un doble fin, ¿verdad? Pero en algún momento vamos a tener ese curso y vamos a abordarlo más ampliamente, maestrando Erwin, pero es muy atinado cuestionarse las cosas, ¿verdad? Como usted bien lo hace en el caso de la ley de equipos terminales móviles, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el doble fin que tiene esa ley? Podría ser un buen tema ahí de tesis también, ¿verdad? ¿Correcto? Maestrando Juan Oscar Alfredo Molina, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. En el caso de la pregunta del licenciado anterior, robo. Si hay robo violento, o sea, hay agresión, hay empujones, hay jalones, ¿cómo se juzga si se roba a un hombre o a una mujer? Perdone, ¿cómo se juzga si se roba, Si si el, lo... si el malhechor, digamos, le roba a un hombre con este tipo de características de robo violento, con empujones, o en la mujer cambia el delito? O sea, Bueno, el mismo malhechor le roba a la mujer, digamos. no, es el mismo. Recordémonos que cada delito tiene sus características. Pensemos, el robo de equipos terminales móviles implica que el dolo, la intención sea mediante violencia y sin ningún tipo de autorización, yo despojar a alguien ilegítimamente de un equipo terminal móvil. Entiéndase esto, un teléfono celular. Si yo le robo un teléfono celular, pero el robar es utilizar violencia, sea mujer o sea hombre, a quien yo le esté robando o quien me esté robando, comete el mismo delito. Se lo digo por una noticia que acaba de pasar. Un malhechor le robó el teléfono o intentó, no sé, al final, a una adolescente aquí en el centro de la ciudad. Entonces, aparentemente lo dejaron ir porque no lo robó, pero empezaron a ver la opción como femicidio, porque hubo agresión a la mujer, aunque no hubo un robo exijo, o si lo robó no se sabe porque sí lo agarraron, pero parece ser que lo dieron libre, pero ahora lo quieren buscar como femicidio,
por agresión a una dama. Ahora, esa es mi pregunta. O sea, ¿qué pensamos? O sea, No, bueno, en Perdón, este quizás no hubo parte pidiente ahí, yo no lo conozco, pero sí vi el TikTok de... Sí, sí, lo desconozco, pero vean, maestrandos, en el derecho penal importa bastante el móvil. ¿Cuál es el móvil del delito? Es el por qué se hizo determinada acción, por qué se cometió determinada acción. Si el móvil o la intención fue despojar del teléfono y la agredió, esa fue la intención, ¿verdad? No fue por un tema de género, no fue por un tema de agresión hacia una dama. O sea, la intención no fue agredirla por ser una dama. La intención fue agredirla por despojarla de un bien. Ahora, si el móvil es agredirla porque yo siento odio, siento desprecio sobre las mujeres, o sea, esto es un ejemplo, en este caso, entonces el móvil sería que el hecho tenga que ser violencia contra la mujer, porque fue el odio, fue esa situación de desprecio hacia una dama. Entonces, tiene que ver mucho el móvil. Entonces, en el derecho penal, definitivamente son muchas circunstancias. Vamos a ir aprendiendo en el pasar de las clases sobre el tema de derecho penal y se van a ir dando cuenta ustedes que el derecho penal es muy apasionante porque entre más se conoce, más se pueden defender los casos. Voy a permitir una última participación, maestrandos, que me tengo que despedir de ustedes. Maestrando Carlos Humberto, por favor. Buenas noches, Magister. Pues en el tema del delito contra el femicidio, pues yo entiendo de que porque se aplique una pena contra el delito de femicidio, pues debe tener uno algún parentesco con la persona, cónyuge, novio, exnovio, expareja, familiar, hermano. Eso es lo que yo entiendo. Tal vez hermano no, porque es otro tema, pero parentescos así entiendo yo que deberían de ser, ¿verdad? No porque, bueno, venga, porque hemos visto muchos casos, ¿va? Donde vienen y asesinan a muchas personas, muchas mujeres, y al final de cuentas el delito que les imputan es el homicidio o el asesinato, no el femicidio. Es lo que yo entiendo, ¿verdad, Magister? Así es, efectivamente, maestrando. Tiene que haber un tipo de relación, un tipo de nexo causal entre la víctima y su agresor, ¿verdad? En este caso, un parentesco, por ejemplo. Pero sí tiene que haber un vínculo como tal. Ese vínculo es el que el legislador sanciona, porque se ha aprovechado de ese vínculo para crear ese grado desigual de poder entre hombres y mujeres. En este caso, entonces, entiéndase, no es lo mismo que un desconocido le quite la vida a una dama, un desconocido, a que el hermano le quite la vida a su hermana, o el esposo a la esposa, o el novio a la novia, o el exnovio a la exnovia, ¿verdad? Ahí hay un vínculo, y mientras exista un vínculo, siempre se va a utilizar la ley en la materia especial, que es la ley contra el femicidio. Pero si no existe el vínculo, se tiene que buscar otro tipo penal, otro delito. En este caso, tendría que buscarse, si se le dio muerte violenta por un desconocido a una dama, establecer si fue un homicidio o fue un asesinato, ¿verdad? Pero todo delito tiene sus características. Bueno, maestrandos, pues no quiero ser... Miren, tengo otro curso ya en este momento, pero voy a cederle la palabra a la dama Mónica Patricia como maestranda, por favor, para que usted se manifieste también. Vamos a ser igualitarios en todos y cada uno de ustedes. Por favor, maestranda. Gracias, buenas noches, magíster. Esa es una pregunta. ¿Cuántos delitos se le puede imputar a las personas? O sea, ¿hay alguna cantidad establecida o los que hayan cometido? Sí, todos los delitos que haya cometido se les pueden imputar a las personas. Lo único que para cada delito que se le diga a una persona que ha cometido, debe de especificarse cuál es la acción que cometió. Pensemos que él cometió hurto, que cometió allanamiento, que cometió un acto de violación y un asesinato de una persona.
Entonces, se le tienen que hacer saber un hecho por cada delito para que él sepa claramente en dónde se diferencia cada una de las acciones que a él se le reprocha. Y así pueden ser todos y cada uno de las acciones que haya realizado. O sea, no hay un número mínimo ni un número máximo. Pueden ser todas las acciones que la ley prohíbe. En este caso, sí, para servirle, maestranda Mónica. Bueno, maestrandos, vean, llegamos y nos pasamos ya 6 minutos. Me gusta ser muy puntual, pero espero que se haya entendido y sobre todo, pues si Dios nos lo permite, nos vemos el día sábado en el horario normal para nuestra 5ª clase. Que tengan ustedes una excelente noche. Feliz noche. Buenas noches, Gracias, maestro. Muy amable. Muy buena clase. Buenas noches a todos. Gracias, maestro.